Buenas noches. Bienvenidos al sexto ciclo de Encrucijadas del Bicentenario. Este sexto ciclo se denomina La República de Papel, Revistas e Imaginario Social en la Historia del Perú. Este es el segundo conversatorio y tenemos hoy a una invitada especial, Laura Liendo, quien es candidata a doctora en el programa de Culturas Latinoamericanas, Ibéricas y Latinas en the Graduate Center de la City University of New York, licenciada en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos por la Universidad de Notre Dame. Sus temas de investigación son los formatos periodísticos de las escritoras latinoamericanas del siglo XIX, la relación de estas con la ciudad y el trabajo, y la obra y trayectoria de la escritora Carolina Freire de Jaimes. Bienvenida, Laura. Gracias, Marcel, y gracias al Centro Cultural de Petroperú por la invitación a una conversación tan relevante como las revistas editadas por las escritoras del 19. Así es. Y el día de hoy tenemos dos partes en este diálogo que vamos a desarrollar con Laura. En el primero vamos a hablar de la revista de Lima. Y quería contarles a nuestro público que la revista de Lima se publica entre 1859 y 1863. Es una revista que expresa de manera muy clara el nacionalismo romántico. En sus páginas vamos a encontrar múltiples alusiones a la cultura francesa y a los ideales del americanismo. Además, expresa un nacionalismo donde lo limeño criollo tiene el centro, ¿no? Es decir, se imagina la nación desde este grupo social que participa en la revista. La revista fue una iniciativa de José Casimiro Ulloa, que era un médico que había estado en Francia y que tenía una visión humanista, una visión muy amplia, ¿no? Se inscribe, digamos, en un momento donde hay un intenso debate constitucional y político, porque recordemos la guerra civil pocos años antes entre Echenique y Castilla, en 1854, Echenique decreta la abolición de la esclavitud, Castilla decreta la abolición de la esclavitud luego de derrotar a Echenique, y se está discutiendo una nueva constitución que se va a promulgar en el año 56 justamente, y que va a ser la constitución más liberal de toda la historia del siglo XIX, ¿no? La que va a desarrollar, digamos, de manera más radical los principios del republicanismo decimonónico. Sin embargo, va a ser una constitución que va a tener una cortísima vida, puesto que en 1860 Castilla busca nuevos aliados en los grupos conservadores y va a promulgarse una nueva constitución pocos años después. Entonces, la revista de Lima está justo en esa coyuntura del año 59 al 63 y posee una alta calidad literaria y una gran repercusión en la cultura política, ¿no? Y esto porque va a ser el núcleo del pensamiento liberal peruano y el embrión de lo que más adelante va a ser el Partido Civil, ¿no? Justamente uno de los colaboradores de la revista de Lima va a ser Manuel Pardo, quien luego va a llegar a ser presidente, ¿no? Los temas que ocupan a los redactores de la revista de Lima son múltiples, son variados. Es muy interesante porque vamos a encontrar artículos sobre el estado de las artes en el Perú, sobre la provincia de Jauja, ¿no? Recuérdense que cuando se dice provincia de Jauja en el siglo XIX se está refiriendo a lo que hoy serían los departamentos de Huancayo, Pasco y Huánuco, ¿no? La relevancia de un archivo nacional, la vacuna contra la viruela, la instrucción pública, la nueva constitución, justamente en estos debates que había, la hacienda pública, en fin, temas de interés político, económico también, pero también muchos textos vinculados con la literatura y en particular con la poesía y el relato. Entre los colaboradores también hay mujeres, están Juana Manuela Borriti y Carolina Freire Jaimes. Son todavía minoría, pero ya se empieza a sentir la presencia de las escritoras en estas revistas tan significativas para el periodo, ¿no?
La dirigió, como les dije, José Casimiro Ulloa, luego José Antonio de la Valle, y en una segunda fase, en la década del 70, Ricardo Palma. Quienes colaboran con ella habitualmente: Manuel Atanasio Fuente, Felipe Pardo, Luis Benjamín Cisneros, Modesto Basadre, Francisco Lazo, el pintor, ¿no? Felipe Macías, y dos futuros presidentes del Perú, Manuel Pardo y Francisco García Calderón. ¿Por qué volver a una revista que para muchos puede parecer tan antigua, ¿no? ¿Cuál es el valor de esta publicación? Creo que lo primero es que reúne a todo un grupo de jóvenes, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, pero un grupo de escritores y escritoras que están empeñados en pensar la comunidad nacional, ¿no? En imaginar la nación, para decirlo de esa manera. Y lo hacen cada uno desde sus distintas posiciones, pero coincidiendo en los grandes principios del progreso, de la educación popular, lo que se llamaba la instrucción pública en ese momento, la civilización. Y en el caso particular de Manuel Pardo es muy fuerte la utopía de los ferrocarriles, ¿no? O sea, él está convencido que lo que va a llevar adelante al Perú es crear lo que él llama una arteria de ferrocarriles transversales, lógicamente, ¿no? Que unan el espacio andino con la costa, ¿no? Y él imagina un ferrocarril en el sur, digamos, a la altura de la costa de Arequipa o de Moquegua, que una, digamos, toda esa zona tan rica del Puno y Cusco también, un ferrocarril en el centro que una Lima con esta provincia de Jauja que ya mencioné, y uno en el norte que permita la articulación de la costa con Cajamarca y la Sierra del Piura. Pero además, estos escritores defienden y discuten la elección general, ¿no? Porque la nueva Constitución del 56 había establecido que todos tenían derecho al voto, ¿no? Es un momento como una cúspide, digamos, de los principios de la democracia electoral, ¿no? Y entonces ellos están discutiendo sobre la conveniencia o no de estas ideas y cómo es importante la participación, ¿no? De los ciudadanos en estos procesos electorales. También hay textos mucho más cotidianos en la revista de Lima, no todo eran los grandes temas políticos. Por ejemplo, sobre los carnavales de Lima, hay mucha mención a eso, se dice pues que eran fiestas tremendas, 3 días de diluvio constante sobre la ciudad, ¿no? Se armaban batallas entre varones y mujeres, que eran una analogía también del romance, ¿no? El carnaval permitía, digamos, que se distiendan los tabúes y las constricciones de género, y era un espacio propicio para los encuentros amorosos. Entonces, también se refiere a eso la revista de Lima, o en un verano particularmente caluroso y donde había muchos insectos, ¿no? Se mencionan las pulgas, los zancudos, los mosquitos, ¿no? Asolando, asediando, digamos, a los pobres ciudadanos de Lima, ¿no? Quizá, si quisiera, para terminar ya esta presentación general, si quisiéramos pensar en una imagen de la revista de Lima, a mí me parece súper importante la figura de Francisco Lazo, ¿no? Francisco Lazo es probablemente el pensador más radical de este grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque Lazo, a diferencia de la opinión hegemónica de la época, no le asigna la responsabilidad de los males del país a las poblaciones subalternas, ni a los negros, ni a los indios en términos de época, sino que considera más bien que son las élites las que no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Y ese es un diagnóstico muy novedoso que está invirtiendo un poco la mirada convencional, que además estaba cargada de prejuicios raciales propios de la época, ¿no? Y quizá la otra es esta figura de Manuel Pardo, este espíritu, digamos, moderno, este convencimiento
de que solamente la economía, las vías de comunicación, el unir los centros de producción con los puertos, iba a garantizar el progreso y la civilización para el Perú, ¿no? Entonces tenemos a dos pensadores distintos en sus enfoques, pero que se complementan para dar una imagen de gran modernidad. Yo creo que esa es la razón por la que seguimos leyendo la revista de Lima, ¿no? Es una revista moderna, donde hay distintos criterios, pero hay una comprensión profunda de la sociedad, del Estado y de los dilemas que agobiaban a los peruanos en esos tiempos, y que no eran muy distintos a los nuestros, ¿no? Se menciona, por supuesto, el tema de la corrupción, se menciona cómo predomina la bandería, ¿no? Bandería política, una palabra que quizá ya no se usa tanto, pero que refiere al faccionalismo, ¿no? Es decir, que cada quien está preocupado más en su pequeño grupo político que en ver los intereses públicos, ¿no? Entonces yo creo que la revista de Lima es un momento clave en el desarrollo de las ideas y en el desarrollo también de la materialidad de estas publicaciones, ¿no? Salía 2 veces al mes, se vendía en cigarrerías, en barberías, se leía en cafeterías, y constituye pues un momento clave para entender nuestra historia cultural, nuestra historia política. Bien, esto con respecto a la revista de Lima. No sé, Laura, si tú tienes algún comentario o algo que añadir. Sí, volviendo a lo de Francisco Lazo, que en los estudios socio es una figura que falta estudiar, evaluar su posición, porque siempre se ha marcado la posición de Pardo, de Casimiro Ulloa. Te quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo se habla en la revista de Lima del resto del Perú? Porque siempre ha sido Lima y sus provincias, pero ¿cómo se referían al resto del Perú? Sí, si bien es cierto que la mayoría de ellos residía en Lima y escribía desde Lima, hay una preocupación por distintas partes del Perú, ¿no? Hay un mayor conocimiento de la sierra. El mundo amazónico aparece todavía casi inexplorado. Por ahí hay unas menciones de Manuel Pardo sobre que no podemos competir con las ciudades brasileñas que están en el mundo amazónico porque son más grandes, tienen más población y terminan atrayendo, digamos, a los turistas, perdón, a los inmigrantes, ¿no? Europeos, que era lo que buscaba, digamos, las políticas de población en ese momento. Entonces, eh, hay esta mirada un poco decepcionada, digamos, de las políticas de migración para atraer europeos y llevarlos, digamos, hacia las zonas de la selva. Eso se intentó pues en Posus o en pequeños lugares, pero no prosperó en la escala que ellos esperaban. Entonces, el conocimiento de la selva es pequeño, pero sí hay un mayor conocimiento del mundo andino, ¿no? De las riquezas de las minas, por supuesto, pero también del comercio de lana o de cómo, digamos, Jauja era pues el granero, pero también era el lugar donde se crecían los animales que alimentaban a Lima, ¿no? Entonces se cuenta algo que puede ser anecdótico, pero que es bien revelador, ¿no? Y cómo se llevaban, digamos, el ganado desde Jauja a Lima. Y que esa travesía duraba 20 días y cuando llegaban, digamos, las vacas, los carneros, pues llegaban todos macilentos, dañados, etcétera, y no tenían un buen precio, ¿no? Entonces, la lógica de Pardo, un ferrocarril podía mejorar esas condiciones, ¿no? Eh, entonces, digamos que predomina una visión desde Lima, pero hay también una preocupación por distintas zonas, sobre todo del mundo andino. Bueno, entonces creo que para continuar con nuestra jornada, pasamos ahora sí al plato de fondo de este diálogo, que son las revistas escritas por mujeres y orientadas también a las mujeres, como fue el caso de La Bella Limeña, ¿no? Porque ahí el director era Abel de la Encarnación Delgado, un arequipeño, pero estaba claramente pensada para el público femenino, ¿no? 1870, además, cambiamos un poco los años, es una década en la que aparecen estas revistas y Laura, tú nos vas a explicar mejor ese proceso. Sí, quiero empezar un poco contextualizando. En 1870 ya apareció el Correo del Perú en 1872, que sería la primera revista literaria en el Perú. Y eso es importante porque se abre a las publicaciones culturales,
poemas, historias, ensayos. Entonces, y a partir de ahí, en 1872, ¿por qué es importante esta década? Porque quiero empezar con la figura del ángel del hogar. El ángel del hogar era el ideal doméstico de la época, en el Perú y en Latinoamérica. Pero esto viene de atrás, o sea, desde la perfecta casada, Fray Luis de León. Ese es el ideal que, 1532 si no me equivoco, pero ese es el ideal que se pretendía instalar en las nuevas naciones. Recuerden que estamos formando la nación y que cada persona tiene un rol. Entonces, ¿cuál era el rol de las mujeres en esta sociedad patriarcal? Las mujeres tenían que ser sumisas, madres abnegadas, la casa y la familia era su espacio de desarrollo, y la nación se concebía como una familia también, en el sentido de que las mujeres daban el cultivo de la religiosidad cristiana, no era vista como un individuo autónomo. Recordamos que la mujer no era vista como un individuo autónomo, sino que sus deseos y su trabajo tenían que estar orientados por el bien de su familia. Esa era la forma en la que las mujeres iban a participar o participaron en esta nación, en la construcción de la nación. Entonces, basándonos en el ángel del hogar como el ideal doméstico que se quería para las mujeres peruanas, pero para las mujeres de clase media alta. Recordemos que esta figura representa el hogar burgués blanco, y que en España, por ejemplo, con María Pilar Sinués de Marco, tenemos la revista El Ángel del Hogar en 1863. Entonces, eso no es exclusivo del Perú ni de Latinoamérica, sino es algo que ya viene de antes. Entonces, a partir de ahí es que se crea una revista como la Bella Limeña, que la Bella Limeña, como bien dijo Marcel, empezó su publicación en 1872 y es editada por el poeta arequipeño Abel de la Encarnación Delgado. Y quiero citar el inicio de la primera editorial, que aparece el 7 de abril de 1872, donde Abel de la Encarnación dice: donde la Bella Limeña, donde se incluían textos literarios de corte religioso para no alterar la sensible imaginación de las primorosas jóvenes. Entonces, esta revista estaba diseñada para reforzar el ángel del hogar, para educar a las mujeres, pero en ciertas cosas, en la lectura de poemas, cuentos, historias, y se resalta en varias de las editoriales que no se va a hablar de política, que no es el lugar para hablar de política. Y algo interesante es que la Bella Limeña es revista para las familias. Todo lo que tiene que ver con lo doméstico era exclusivo de la mujer. Si bien se decía para las familias, era exclusivo de la mujer. Y la Bella Limeña aparecía los domingos, una vez a la semana, todos los domingos. Y algo que, como ven aquí en la imagen, que ven el título, la imagen, y estas, recuerden que son las primeras revistas. Vamos a ir viendo, y conforme la siguiente charla van a ver cómo editorialmente van mejorando y van teniendo más detalles, más imágenes. Pero en este caso tenemos el nombre del director, la fecha y el número. Algo que tal vez la gente no se imagina, pero es interesante de resaltar, que las revistas venían numeradas para ser coleccionadas. Es decir, el número 1 era la página 1 y ininterrumpidamente se iban numerando las páginas, y el número 13 te podía tocar la página 78. Todo eso para que estas revistas estaban pensadas para que la gente las empaste y las conserve como libros. Al ser una revista, al ser una iniciativa, necesitaba de suscriptores. El primer suscriptor de la Bella Limeña fue Enrique Meix, que si es reconocido como el primer suscriptor de la Bella Limeña, él incluso financió la revista El Americano, que se publicaba en París. Entonces tenemos varias secciones
hay algo también que se repite en la revista del 19, que es la columna La Revista de la Semana, que es una columna típica del siglo XIX donde se hace una recapitulación de los eventos que ocurrieron durante una semana en Lima. En el caso de la Bella Limeña, no eran eventos políticos, eran eventos sociales. Las presentaciones de teatro, la ópera, el paseo de Amancaes, las fiestas en Chorrillos. Recordemos que en esa época Chorrillos era un balneario a las afueras de Lima. Entonces la gente iba en febrero para divertirse. Entre las principales colaboradoras de la Bella Limeña tenemos a Juan Manuel Agorriti, Carolina Freire Jaimes, Manuela Villarán de Plasencia, Leonor Sauri, Adelaida Rivero, Rosa del Campo. Y tenemos varias escritoras que no publicaban con su nombre completo, pero que con el pasar de las investigaciones hemos podido identificar. Solo firmaban como Adriana, Julia, Rosa, Elvira, Laura y Elena. Como dice en la revista, por un exceso de modestia no les permiten publicar sus apellidos a la revista. Ya sabemos que Adriana es Adriana Buendía, que reconocida poeta que publicó en La Bella Limeña y luego más adelante veremos en el álbum. Pero aquí, volviendo a lo del Ángel del Hogar, hay esta contradicción entre encierro y libertad, porque hay una libertad de publicación, todas las personas que quieran presentar sus escritos se admitirán gratis para ser publicados, pero el encierro es en el sentido que todo va orientado a que la mujer sea el ángel del hogar, a reforzar ese ideal doméstico que se quiere para la mujer peruana de la época. Madre, esposa y guardiana del hogar. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Laura, pero antes un pequeño comentario también. A mí me parecía súper interesante las páginas de La Bella Limeña porque primero vemos esta continuidad, ¿no? Es decir, estas dos escritoras, Juana Manuela Agorriti y Carolina Freire, que ya las encontramos en la revista de Lima, vuelven a aparecer acá en el álbum. Es decir, son escritoras, periodistas prácticamente a tiempo completo, están siempre en las publicaciones, ¿no? Y también otra continuidad que me pareció importante es esta sección de la crónica. En el caso de la revista de Lima era la crónica de la quincena, donde se daba cuenta de todo lo que había ocurrido en esos 15 días en la dimensión política, administrativa, cultural. Y en el caso de la Bella Limeña, como tú nos has explicado, fundamentalmente se centraba en los eventos literarios, sociales, ¿no? Y por supuesto, hay una diferencia de formato que me parece también tiene que ver con este espacio doméstico donde está instalada la lectoría, digamos, preferente de la Bella Limeña. La Bella Limeña es mucho más grande, es casi como era el comercio hace 10 años, digamos, ¿no? Más o menos esa es la extensión. Y lógicamente no era algo que uno pudiese portar con facilidad y llevarlo a un café o llevarlo a un hotel, porque en los hoteles había los restaurantes en el piso de abajo. Entonces, a diferencia de la revista de Lima, que sí tenía esa portabilidad, digamos, para el espacio público, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Y mi pregunta tiene que ver con la publicidad que aparece en La Bella Limeña, ¿no? Porque es una publicidad muy interesante en varios niveles. Y yo recuerdo también cómo empieza allí a construirse una identidad entre decencia, blancura y belleza, ¿no? Es decir, tú lo vas a explicar mucho mejor, así que adelante. Cuéntanos un poco de esta publicidad en La Bella Limeña. Sí, de hecho, en la última página de La Bella Limeña aparece una sección que se titula Economía del periódico, y ahí aparecen los costos y los lugares en los que se puede adquirir la publicación, cuánto cuesta hacerse suscriptor, suscriptora, anual, mensual. Recordemos que estos eran proyectos editoriales autofinanciados que necesitaban de la publicidad para sostenerse, exactamente como ocurre ahora. Entonces, la publicidad, al ser enfocada en las mujeres, por ejemplo, promocionaban varios productos del cuidado de la piel, como la pomada filoménica,
que dice: belleza, hermosura, decencia y blancura, tales que se consigue con la pomada filoménica, limpia el cutis, la cutis, perdón, en desembocar la cutis, y la enaltece, quita las manchas, pecas, arrugas y picaduras de viruelas. Hay algo, como mencionó Marcel, el tono de la piel se emparejaba con la decencia. Por eso aquí esta crema dice decencia y blancura. No es una palabra, un adjetivo que uno pensaría del cremas para el cuidado de la piel, pero en esa época la blancura y la decencia eran dos valores que venían unidos. Por ejemplo, La Bella Limeña publica un texto traducido por Susana Salazar, una chiquilla de 13 años, alumna del colegio Juan Manuel Agorriti, traducida al francés, y dicen que es Susana Salazar una niña de modesto color, pero que a pesar de ser de modesto color, se enaltecen por publicar una traducción tan buena de ella. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo la raza atraviesa, los conceptos de raza del 19 atraviesan varias nociones de las publicaciones. Sin duda, es muy interesante porque hay una dimensión moral que termina asociada a una dimensión física y a una dimensión pigmentocrática, digamos, ¿no? Donde el pigmento adquiere un valor más allá de la materialidad física, ¿no? Se convierte en un valor moral, ¿no? Por eso lo de decencia y blancura aparejados, como tú has mencionado, ¿no? Y recuerdo también que en La Bella Limeña hay en un momento un comentario teatral, porque se comentaban, ¿no? El teatro siempre en Lima fue muy intenso en el siglo XIX, había funciones prácticamente todos los días de la semana, y entonces se comentaba que había llegado el baile del cancán, ¿no? Para horror, digamos, de las lectoras o de quien escribió la nota, ¿no? Que consideraba pues que era algo pernicioso, ¿no? Y que era un síntoma de esta corrupción de las costumbres. Entonces, por un lado, con ese ejemplo tan pequeño, podemos ver cómo tienes una publicación que está articulada al mundo, que está dando cuenta, digamos, de espectáculos que son globales y que llegan, por supuesto, a la ciudad de Lima también, pero por otro lado tienes todavía esta mirada más conservadora, más moralista, ¿no? Sí, algo también que me gustaría señalar sobre La Bella Limeña, publica por entregas en los primeros 4 números la novela de Carolina Freire, Un amor desgraciado. Y la temática de esta novela es sobre la dote. Vemos cómo estos valores siguen presentes incluso en el siglo XIX, cuando ya estamos hablando de publicidad, de capital, hay cosas que se mantienen en el tiempo. Y también algo interesante, La Bella Limeña publicó a lo largo, hasta el número 18, si no me equivoco, el esbozo histórico de Bartolomé de las Casas, escrito por Francisco de Paula González Vigil. Y que ahí hay esto que se ve ahora en redes sociales, que la gente se contesta, que se reclama, existía en el siglo XIX. El comercio acusa a La Bella Limeña de no ser original, de no publicar textos originales, de copiar y pegar textos de otras publicaciones. Y hay varias respuestas de Abel de la Encarnación Delgado al comercio defendiéndose de estas acusaciones. Sí, hay una interacción, digamos, muy, muy viva, muy intensa en varias publicaciones. Y los remitidos del comercio eran famosos, digamos, ¿no? Porque eran los que de alguna manera disparaban, encendían la chispa de los debates, y esos debates se convertían en espectáculo público, y todas las revistas tenían una gran intertextualidad, digamos, con otras revistas, estaban muy atentas a lo que otras revistas decían de ellos y entraban en polémicas y en debates. También ocurre, por ejemplo, en la revista de Lima, justamente con el comercio, ¿no? Y con anónimos publicados en otras revistas, ¿no? Entonces, es un mundo, el de la República de Papel, digamos, este periodo muy intenso, donde hay mucho debate y discusión
y donde hay una lectoría, digamos, significativa en los circuitos letrados, por supuesto. Estamos hablando de una ciudad de Lima, para que lo sepan nuestros oyentes y los que nos están viendo, que estaba alrededor del 55% los que sabían leer y escribir en el censo de 1860, más o menos, estamos en ese porcentaje, ¿no? Entonces, digamos que no es un porcentaje semejante al del país, por supuesto, ¿no? A nivel nacional en ese momento el índice de lectoescritura era mucho menor, pero Lima era pues la ciudad más alfabetizada y entonces había un suficiente número de lectores. También me pareció muy interesante esto que dijiste, como, digamos, es una revista que está en las dinámicas del mercado capitalista, está con avisos comerciales, dando cuenta de espectáculos, pero a la vez todavía conserva, ¿no?, visiones e ideas tradicionales sobre la mujer y sobre la sociedad. Tenemos también hoy otra revista de la que hablaremos, ¿no? ¿No es así, Laura? Sí, el álbum. El álbum es oficialmente la primera revista editada por mujeres. Salió en 1874. Las directoras eran Carolina Freire Jaimes y Juana Manuela Gorriti. Y aquí el álbum tiene varias secciones, comparte muchas de las secciones de La Bella Limeña, como el editorial y la revista de la semana y la publicidad, pero como pueden ver en la imagen que se ha compartido, ya la edición va cambiando, es mucho más detallada. Tenemos la descripción de los nombres de las directoras, de las colaboradoras, y en la parte editorial tenemos el resumen de todo lo que se va a presentar a continuación. Eso es importante decirlo. El álbum se titula Revista Semanal para el Bello Sexo y hace su primera aparición el 23 de mayo de 1874. Carolina Freire y Juana Manuela Gorriti van juntas como codirectoras hasta septiembre del mismo año, y luego Juana Manuela dejaría el proyecto y Carolina Freire lograría publicar el álbum hasta el 9 de enero de 1875. ¿Y por qué el álbum? El nombre, quiero hacer referencia a un objeto típico del siglo XIX. El álbum, como se conoce en el siglo XIX, era un libro empastado con hojas en blanco, donde cualquier persona coleccionaba diversos objetos, recortes de periódicos, escribía poemas, podía colocar tarjetas o poemas o traducciones de amigas, conocidas, manuscritos de amistades, y conforme avanza el siglo, ya se incluía fotografías, se incluía postales de espacios, pero ese es el álbum. Entonces es un recorte de las cosas importantes que una persona quiere conservar. Y ahí vuelvo con la conservación. Esta revista también va el número 1, página 1, y va en correlación hasta el último número en las páginas. Y Carolina Freire, en su editorial del número 2, se lamenta de que en Lima no se vende el tipo de papel que a ella le gustaría utilizar para la edición del álbum, para que sea un objeto digno de colección de sus lectoras. Entonces, hay que pensar en esto de la cultura material y de que las escritoras, o sea, realmente querían hacer un buen trabajo. Y algo que es importante resaltar o recordar, de que el ensayo era lo que más se publicó en el álbum, porque el ensayo era un espacio en el que las escritoras podían explayarse, podían dar sus ideas, rebatir. Era un espacio más libre, porque ellas estaban intentando hacerse un lugar propio en este espacio cultural, en este naciente espacio cultural. Y estas escritoras, junto a Mercedes Cabello, Clorinda Matos, son lo que Francesca Negri ha llamado la primera generación de mujeres ilustradas. Ellas son las que abren el espacio, se abren el espacio entre ellas para poder producir sus ideas, dar a conocer sus ideas sobre cuál es el lugar de la mujer que ellas quieren en la nación. Entonces, con esta es la forma que encuentran de hacerlo, editando revistas. El proyecto de Carolina Freire y Juana Manuela Gorriti es mucho más ambicioso. Ellas intentaron
tenían sucursales, lugares de suscripción y venta en varios puntos del Perú. Se abrieron a un panorama más nacional. Recordemos que Carolina Freire es de Tacna. Entonces ella se abocó a tener puntos de suscripción en Arequipa, Moquegua, Tacna y Iquique, cuando Iquique era peruano. Y bueno, también tuvo en el Callao y en Piura. Y Carolina Freire tenía ya experiencia previa editando, porque su padre, Andrés Freire, fue el primer dueño de imprenta en Tacna y el editor del diario El Tacora, que es el diario de la guerra. Entonces, ella viene de familia de editores e impresores. Entonces, no es extraño que se fije en la calidad del papel. Y a pesar de los ensayos, de estas ganas de escribir, tenían que mantenerse en la figura del ángel del hogar. Freire y Gorriti son las primeras mujeres en presentar sus trabajos en el Club Literario de Lima, en el 75. Y Freire es la primera escritora peruana que hace un estudio sobre Flora Tristán. La escritora franco-peruana Flora Tristán, pero para justificar su escritura, quiero citar esto, en su texto, en el texto que lee, por el cual es premiada con medalla de honor. Ella dice, cito, nada hay más sencillamente sublime, más sencillamente poético que la figura de la buena madre y excelente esposa que terminadas las tareas domésticas, callada la bulliciosa máquina de coser y silencioso el hogar, se sienta cerca de la cuna donde duerme el fruto de su amor y al compás de la suave respiración infantil deja correr la pluma empapada en santa inspiración. La mujer puede ser escritora en tanto y cuando siga siendo esposa y madre. Entonces, ese es un primer momento. No podían salirse de la figura del ángel del hogar. El ángel del hogar, mantener esa figura es lo que les permitía entrar en ese espacio, mantenerse en el espacio cultural, abrirse un espacio en el ambiente cultural naciente. Muy interesante eso que dices, porque son escritoras que están negociando, ¿no? Negociando cuotas de visibilidad, de poder, digamos, simbólico al participar y discutir sobre temas relevantes para la sociedad, pero saben que están, digamos, que no pueden abandonar ese paradigma que les han impuesto y dentro del cual tienen que actuar. Y actúan evidentemente con talento, con originalidad, ¿no? Creo que a veces cuando estudiamos el siglo XIX nos centramos mucho en las figuras después de la guerra, en las novelistas, ¿no? Mercedes Cabello, Florinda Mato, que por supuesto son muy importantes, pero no debemos también considerar a estas dos escritoras que tú has mencionado y que están presentes en todas las publicaciones de las cuales hemos hablado hoy día, ¿no? Carolina Freire y Juana Manuela Gorriti, ¿no? Y ambas siempre escribiendo ficción, escribiendo ensayos, escribiendo crónicas me acuerdo en el álbum, ¿no? La revista de Lima, y participando, digamos, en el espacio público, ¿no? A través de estas revistas. No sé si tienes otra dimensión del álbum que quieras compartir con nosotros. Les quería contar que era bien ambicioso el proyecto porque también tenían corresponsales fuera del país, en Madrid, París, Londres, Chile, Bolivia y Colombia. Y su corresponsal en Madrid era María del Pilar Sinués de Marco, la famosa escritora española, que publicó varios artículos en el álbum. Aquí, como este es un proyecto autosostenido, lamentablemente no les fue muy bien económicamente hablando en la publicidad. La Bella Limeña llegó a tener 14 anuncios publicitarios. El álbum 3, 4, entonces apelaban mucho a las suscripciones y les iba bien. Por ejemplo, tienen como suscriptores a estudiantes del Convictorio San Carlos que les escriben una carta agradeciéndoles por la publicación del álbum, porque la lectura en el colegio les está siendo muy provechoso. Eso es muy interesante porque el proyecto de
Carolina y Juana Manuela es un poco más amplio, es de educación. Ellas ya van directamente a abogar por la educación de la mujer, siempre en estos parámetros, pero se dirigen a querer fomentar la educación y que la mujer no tenga, no se haga esa imagen de frívola, que es algo muy común en el siglo XIX, que se le acusa a la mujer de ser frívola, de ser compradora. Y también es interesante, recordemos que están todas las importaciones que luego de la bonanza del guano quedó como un ambiente, como sobre todo en las élites, afrancesado, de copiar estas costumbres y mantener ese estilo de vida. Por eso ya aquí ya no existe la moda de la tapada limeña, se va diluyendo con el tiempo. Y dentro de estas publicaciones del álbum, bueno, como dijo Marcel, aparece la revista de Lima, que es este recuento de sucesos que ocurrieron en una semana en la ciudad, pero aquí también Carolina va insertando, y es la autora de la revista de Lima, ya va insertando pequeñas historias que las llama anecdotillas, que le permiten trabajar ciertos temas de su interés. Y uno de los temas que se va vislumbrando aquí es la educación para el trabajo. ¿Y cómo justifican la educación para el trabajo? Lo justifica para las mujeres obreras, para en caso de que una mujer se quede viuda, pueda sostenerse. Aquí Freire es más conservadora, ya se va a ver en 1895, cuando ella ya vivía en Argentina y publica la columna del hogar, que ella tiene un ensayo donde abiertamente dice que la única forma de lograr la igualdad es que las mujeres puedan tener acceso al trabajo y su propio dinero. Mucho le ha pasado a ella también en estos 20 y tantos años que separan una publicación de la otra. Aquí todavía, recuerda, estos son los primeros momentos, es la primera vez que se editan estas revistas, que se está intentando abrirse este espacio, pero quien tiene una columna que se llama La influencia de la mujer en la civilización y que va por varios números, es Mercedes Cabello de Carbonera, que la primera versión de esta columna la publica bajo su seudónimo, Enriqueta Pradel. Y es muy interesante lo que plantea Mercedes Cabello en La influencia de la mujer en la civilización. La primera columna empieza con, quiero citar a Mercedes: la instrucción y moralidad de las mujeres ha sido en todo tiempo el termómetro que ha marcado los progresos y el grado de civilización y virilidad de las naciones. En vano el hombre intentará eludir esta influencia, ella será cada día más y más poderosa a medida que la humanidad avance en la senda del progreso y la civilización. Con estas líneas, Mercedes abre esta columna que va en el número 16, que empieza en el número 16 y va hasta el número, perdón, que empieza en el número 12 y va hasta el número 18, y se enfoca en varias cosas, pero al final lo que Mercedes Cabello está abogando es por la igualdad de la mujer, que vemos en esta segunda etapa que mencionó Marcel después de la guerra, que ya es más abierta con el positivismo y el naturalismo presentes. Tanto Mercedes Cabello y Clorinda Mato ya no tienen que estar constreñidas por lo que Josefina Ludner llamó las tretas del débil, para poder negociar este espacio y decir, se necesita igualdad, se necesita educación para la mujer. Mercedes hace como un juego discursivo en todas estas columnas, que reclama por la educación de la mujer y luego concluye su artículo con: pedimos educación para que sea bien para la familia, porque todavía no está en una posición, ella está empezando su carrera.
Ya veremos con sus novelas, sobre todo con Blanca Sol en 1889, cómo ella habla de educación para el trabajo, que la mujer necesita el trabajo. Entonces, aquí son las primeras piedras de lo que va a venir después. Sí, muy interesante todo lo que nos estás contando, Laura, porque podemos ver ahí cómo en un ambiente adverso, ¿no? Constreñidas, digamos, bajo una serie de paradigmas morales, religiosos, patriarcales. Ellas, sin embargo, pugnan por exponer ideas nuevas y ir ganando un nuevo lugar social para la mujer, ¿no? Y ese artículo de Mercedes Cabello, pues es pionero en ese sentido, ¿no? Y muchas veces recuerdo que estas escritoras utilizan argumentos morales para proponer ideas modernas, como era la educación en igualdad de condiciones de varones y mujeres, que esa educación pueda ser práctica, que pueda llevar, digamos, a la mujer, ¿no? Ellas dicen, no, si la mujer queda viuda, ¿qué va a hacer de ella? Puede caer en las garras de la prostitución, entonces tiene pues que trabajar, pero para trabajar tiene que haber sido educada, entonces es importante que las mujeres se eduquen, ¿no? Entonces como que le dan la vuelta, ¿no? Le dan un giro a las ideas tradicionales para poder proponer, digamos, estas ideas modernas que las empiezan a distinguir. Y yo te quería preguntar, estas anecdotillas, yendo a esta sección, ¿no? La revista de Lima, de Carolina Freire, permitirían sostener que de alguna manera estos textos que aparecen en el álbum serían una especie de antecedente de lo que va a ser la crónica posteriormente, la crónica modernista, por ejemplo, donde muchos de los escritores a nivel latinoamericano muy conocidos, Martí, Darío, van a usar esta estrategia de ficcionalizar diálogos, ¿no? Para poner en evidencia algún tema, alguna dimensión que quieren tratar en sus crónicas, ¿no? Sí, yo definitivamente pienso que sí, la revista de la semana como formato, que no solo es exclusivo del Perú, sino este tipo de publicaciones están pasando en Latinoamérica, en Argentina, en México, y existen estas revistas de la semana con estas ficcionalizaciones. Yo sí creo que son, que se podría decir que es un antecedente de la crónica modernista y que se dan principalmente en las revistas escritas y editadas por mujeres y dirigidas al público femenino, donde el recuento de actividades sociales es importante, se le da un lugar a la ciudad que no tienen las revistas de corte político. Aquí la ciudad se hace protagonista de estas columnas, no solo se escriben los eventos sociales, se describen cuando se instala el gas, las luces, los pregoneros. Se cuenta Lima, se cuenta la vida de Lima y las costumbres a través de lo que pasa en una semana. Muy interesante, ¿no? Leer la ciudad, ¿no? A través de esta dimensión social, a través de estas interacciones, de estas conversaciones, digamos, que pueden ser ficcionalizadas, pero que están remitiendo a eventos particulares que ellas han vivido, que ellas han conocido durante esa semana, ¿no? Como el alumbrado a gas en Lima, digamos que fue todo un episodio, ¿no? Cuando empieza a conquistarse la noche, digamos, ¿no? Y entonces es posible que las funciones de teatro duren hasta más tarde, que los restaurantes atiendan hasta más tarde, etcétera, porque la noche se hace mucho más transitable, ¿no? Bueno, creo que hemos tocado diversas dimensiones de estas tres publicaciones y hemos visto además el protagonismo de las mujeres en esta república de papel, que estamos usando esta imagen para referirnos a este mundo de las publicaciones periódicas y también, por supuesto, de la experiencia republicana en su fragilidad y precariedad y contradicciones y tensiones, como tú has mostrado muy bien esta noche. No sé si quieras añadir algo final ya, Laura, para empezar a ver las preguntas que tenemos. Nada más que quiero insistir en esto de la educación de la mujer, de que sí recibió una educación, pero como le llama Mercedes Cabello, era superflua, porque era lectura, escritura y aprender a tocar el piano.
¿para qué? Para entretener en las reuniones de su casa. Y Mercedes pide una instrucción sólida y científica para poder trabajar por la nación. Sí, muy buen punto ese. Además está este peso de la cultura francesa, ¿no? Es absoluto. Yo estaba ahora revisando la revista de Lima para esta conversación y las menciones a Hernani, a los políticos, a los escritores, a Lamartine, en fin, es tremendo. Acá tenemos una primera pregunta para ti, Laura, que es una pregunta de Víctor Arrambide, un historiador también, un estudioso y conocedor de las revistas, y dice: ¿cómo diferenciar una revista de un periódico en el 19? Porque en el caso de La Vida Limeña se señala que es un periódico semanal. En cambio, el álbum se autodenomina como revista, aunque ambas tienen una estructura semejante. Tiene que ver con el formato. En el caso de La Vida Limeña se parece más al Monitor de la Moda que publicó Manuel Atanasio Fuentes por 1860. Es una pregunta, digamos, conceptual, pero a la vez es una pregunta que creo no puede tener una respuesta fácil porque había un uso como muy confuso de los términos en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo mucho, el Mercurio peruano del siglo XVIII se llamaba a sí mismo papel periódico, por ejemplo, ¿no? Pero no en el sentido como nosotros diríamos de un diario, ¿no? No sé qué piensas tú sobre esto. Sí, concuerdo contigo. Aquí todavía los términos no están establecidos y como bien señala Víctor, el formato es el mismo, las columnas, las secciones son muy parecidas. Sería interesante una investigación sobre por qué periódico, por qué revista, porque en la actualidad conocemos a las revistas como que aparecen una vez a la semana, una vez al mes, como estas publicaciones. Entonces, yo creo como tú que no está establecido como lo conocemos en la actualidad. Sí, porque además periódico se usa también como adjetivo, ¿no? O sea, es una publicación periódica en el sentido de que tiene cada cierto tiempo sale, y ese cierto tiempo está establecido, una semana, 15 días, una vez al mes, ¿no? No en el sentido de diario, de lo que decimos hoy, que cada día recibimos nuestro periódico, ¿no? Pero sí, es interesante ver las distintas nominaciones y autonominaciones que se van dando. Yo me acuerdo mucho que la revista de Lima, por ejemplo, insiste en que ellos son una revista, ¿no? Está en el nombre. Y que la revista es dice una cosa, no dice híbrido, pero quiere decir es un formato, digamos, que está en el medio entre el diario y el libro, ¿no? Lo dicen así literalmente, me pareció interesante en la revista de Lima. Tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo las ideas del modernismo femenino francés del siglo XIX provocan disoluciones en las ideas más conservadoras? Es decir, ¿cómo se ve esta influencia de ese mundo, digamos, moderno, esa experiencia de modernidad que se está viviendo en Francia, y cómo afecta esto las ideas conservadoras en el Perú, en el caso particular de las mujeres, ¿no? Por ahí va la... Esto se va a ver ya después, no en este periodo específicamente, porque en este periodo recién se está introduciendo en Perú el positivismo, y de hecho en una de las editoriales, Abel de la Encarnación Delgado especifica que no se hablará de positivismo en la Bella Limeña. El giro al naturalismo de Mercedes Cabello lo vamos a ver ya en sus novelas, después de la guerra. Aquí ella sí está interesada, ella está muy interesada en las ideas de la Ilustración. De hecho, en la influencia de la mujer en la civilización, cita a Rousseau para establecer su línea de argumentación en la primera columna. Interesante. La pregunta fue de Carlos Pachacana, ¿no? Siempre mencionamos el nombre de los que preguntan. Gracias, Carlos, por la pregunta tan interesante, ¿no?
Sí, yo creo que, si bien es cierto, coincido, Laura, en lo que tú dices, que el peso mayor, digamos, del positivismo y luego, digamos, cuando se abre el naturalismo, pues se va a dar después de la guerra. Eh, ya en este momento se siente, digamos, vientos nuevos que están circulando, ¿no? Y muchos de ellos, evidentemente, provenientes de Francia, ¿no? Ya en la década del 70, digamos, la obra de Émile Zola, por ejemplo, ya es una obra que empieza a resonar como una figura que va lentamente a sustituir al que parecía pues la figura por excelencia del siglo XIX, francés Victor Hugo, ¿no? Este enorme artista, poeta, novelista y que había sido referencia para todos, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer emerger, digamos, estas otras lecturas, estas otras fuentes, y que, como bien has dicho, se van a consolidar después de la guerra con Chile, con estas escritoras. Bien, acá tengo otra pregunta. ¿Quiénes eran los lectores de estas publicaciones de mujeres? Es difícil decirlo, pero a ver. Bueno, recordemos que solamente el 50-55% de la población de Lima sabía leer y escribir. Estas publicaciones estaban dirigidas a las mujeres que serían los ángeles del hogar, a la mujer de clase media, clase alta, que busca educarse, eso en específico en la Villa Limeña. En el álbum, como dije, es más amplio, se enfoca más en las mujeres jóvenes y hace hincapié en querer prevenir los vicios de las mujeres jóvenes antes de que afloren. Eso en varias columnas Carolina especifica eso, sobre todo quiere educar en la higiene. Luego de que Juan Manuela dejara el semanario, Juan Manuela publicaba bastante, tiene varias historias durante su periodo. Carolina traduce textos del francés sobre la higiene, que su proyecto es educativo, más general. Y algo interesante, que está en comunicación con las otras escritoras latinoamericanas. En el número 7 del álbum hay un perfil de Dolores Guerrero, que es una escritora mexicana, autora de varios manuales de economía doméstica. Muy interesante toda esa literatura, digamos, de manuales, de catecismos, que también se usaba ese término no solo para los religiosos, porque había catecismos políticos, catecismos de la economía doméstica, catecismos de higiene, en fin. Y hay toda una preocupación, como dices tú, que va más allá de lo literario y que incluso va más allá de la propia mujer, porque y ahí está la confesión de parte de los varones de San Carlos leyendo el álbum y agradeciéndoles a ellas por su trabajo, ¿no? Bien, esas son las preguntas que tenemos. Entonces, Laura, te quiero agradecer por tu participación. Creo que hemos podido conversar sobre estas tres revistas tan importantes, la revista de Lima, la Villa Limeña y el álbum. Y te cedo la palabra ya para que te despidas de los que nos están siguiendo. Primero, gracias al Centro Cultural de Petroperú y gracias a todas las personas que se han conectado y quieren enterarse un poco más de esta República de Papel. Y los invito a mirar el siglo XIX, a preguntarse cómo es que llegamos hasta aquí, a este siglo XXI, en función a muchas cosas que pasaron. Hay mucha historia detrás para valores que lamentablemente siguen presentes o cosas en las que hemos cambiado y evolucionado. Todo tiene un origen. Claro que sí, claro que sí. El siglo XIX realmente es un archivo enorme de prácticas, de ideas, de concepciones, muchas de las cuales han sobrevivido, se han transformado, pero siempre nos están interpelando sobre nuestra experiencia republicana. Y felizmente que tenemos estos testimonios
materiales, que son las publicaciones periódicas, ya sean diarios o revistas, que nos siguen invitando, digamos, a conocer más de ese fascinante siglo XIX. Yo también quiero agradecer a todos los que nos han seguido, al Centro Cultural de Petroperú, e invitarlos el próximo martes. Continuamos con este ciclo, vamos ya el próximo martes a hablar del Perú Ilustrado, que es una publicación después de la guerra, y donde nuevamente van a reaparecer muchas de las protagonistas y las escritoras a las que se ha referido Laura esta noche. Muchas gracias a todos.